Buenas tardes, queridos amigos de Radio Agricultura. Los saluda el doctor Jorge Acosta. Comenzamos una nueva semana aquí en su programa Nuevas Voces, siendo hoy lunes 20 de enero, son las 13:06, absolutamente en vivo. Como todos los días lunes vamos a tener un muy entretenido panel. Usted lo sabe, Tomás Bengolea está en estas cosas que tienen que hacer los abogados, determinar su práctica, así que está en Colina, imagínese ahí haciendo la práctica en la, ¿cómo se llama? La Corporación de Asistencia Judicial, ese es el nombre, ¿no? La CAJ. Y nos acompaña aquí de forma absolutamente presencial nuestra querida amiga Catherine Montealegre. No me canso de agradecerle por estar aquí con nosotros, Catherine. Muchas gracias. Oye, el toque femenino de este panel, vamos a esperar que llegue nuestro diputado Cristian Araya, pero aprovecho también de mandarle un gran saludo a Tomás Bengolea. Espero que le esté yendo muy bien con sus causas en la corporación. Gran desafío la pasantía ahí en la Corporación de Asistencia Judicial. ¿Qué vamos a hablar hoy día? Oye, vamos a hablar varias cosas y ya lo decía Catherine Montealegre, está en los próximos minutos, próximamente se va a llegar el diputado republicano Cristian Araya. Dice que Araya no falla, vamos a ver si es verdad. Estamos aquí a prueba. La Catita me dijo que venía, no sabemos dónde, no sabemos si desde Valparaíso. Dicen que está en algún lugar de Santiago, quizás en el distrito, movilizándose, así que pronto estará con nosotros. Bueno, el tema que ha sido el tema del fin de semana y de estos días desde que se presentaron las indicaciones del gobierno ha sido sin duda la reforma al sistema de pensiones. Han habido una serie de declaraciones, entre ellas incluso de no solamente de parlamentarios, sino que también de ministros del gobierno del presidente Boric, asegurando que probablemente aquí no se cierra nada, que en marzo incluso presentarán un proyecto para la inclusión, ¿cierto?, de un actor estatal a la hora de invertir los fondos de pensiones. Y de hecho la ministra Jara sostuvo que ella no renuncia a la idea de terminar definitivamente con las AFP. Se suma sin duda a la serie de discusiones interesantes que hubo el fin de semana. Muchos actores relevantes, no solamente de republicanos o de los nacional libertarios, sino que también al interior de Chile Vamos, como todo el grupo de Libertad y Desarrollo, el ex ministro Varela también, han sostenido críticas bastante interesantes y contundentes. El propio Bernardo Fontaine también sostuvo que hay varios puntos que deben ser mejorados antes de poder evaluar esta propuesta como una reforma positiva. En contraste, vemos que el mundo político se ha puesto las pilas con el avance. De alguna manera es algo inédito ver que sesionaran tanto el sábado como el domingo la reforma, cierto, sea tratada en la Comisión de Trabajo de la Cámara Alta del Senado, y todo indica que podría ser despachada de la Cámara Alta en los próximos días, e incluso tratada en la Cámara Baja, en la Cámara de Diputados. Y lo que todo el mundo que está promoviendo el acuerdo espera que incluso se resuelva esto como sea en febrero, cuando siguen habiendo críticas, y también del mundo de la izquierda. Escuchaba también a Andrea Repeto diciendo que sería bueno que esto se masticara un poquito más, sobre todo por el Consejo Fiscal Autónomo y por los organismos que pueden evaluar, cierto, si esta reforma cumple o no con las expectativas desde el punto de vista fiscal. ¿Cómo lo ve Catherine Montealegre? Uy, qué difícil tema. Hemos visto todo el fin de semana cómo se ha hablado, cierto, efectivamente, de la reforma de pensiones, y la verdad es que hay varios puntos que todavía no se logran desentrañar en su totalidad. A mí lo que me preocupa especialmente es cuando se va instalando esta creencia por parte de quienes efectivamente firman los acuerdos, de que este tema se va a cerrar. Y la verdad es que cuando uno ve posiciones tan dispares desde la oposición y desde el oficialismo, lo vimos representado, ¿cierto?, en las minutas que presentaron cada uno de ellos cuando se logra el acuerdo en el Senado. Y la verdad es que veíamos minutas que hablaban casi de este es el inicio, ¿cierto?, de la destrucción del sistema de AFP, y por otro lado de que esta era la consolidación del sistema de AFP. Entonces la verdad es que dos versiones tan distintas de quienes están supuestamente llegando a acuerdos debería llamar la atención. Y con posterioridad vemos como también se habla de por parte de la oposición de que este tema tiene que estar cerrado, de que se tiene que llegar a un acuerdo en materia de pensiones, y que después de este acuerdo estaríamos entregando una solución en materia de pensiones que cerraría el tema. O sea, aquí se agota el debate, aquí se termina la discusión. Y por otro lado vemos como el oficialismo ya plantea, cierto, que esto no se agota acá, que
que esta discusión va a seguir, que no van a descansar hasta terminar con el sistema de AFP. Entonces, cuando tú ves posiciones tan dispares, es preocupante. Y es preocupante ¿por qué? Porque ya nos han dicho anteriormente a los chilenos que se termina la discusión de ciertos temas cuando se llega a acuerdo. Y la verdad es que siendo ex convencional constituyente y habiendo pasado por toda la discusión constitucional, uno ve que desde el 2005 que nos estaban prometiendo que el proceso constitucional y el debate constitucional se terminaba. Y la verdad es que nunca se terminó. Y no se terminó con la reforma del 2005 de Ricardo Lagos, no se terminó con la reforma de Michelle Bachelet del 2010 y no se terminó con ninguna de las reformas posteriores, e incluso iniciamos un proceso refundacional entre el 2019 y el 2022, ¿cierto? Con 2 plebiscitos constitucionales, con 2 propuestas constitucionales, y una vez rechazado absolutamente el texto refundacional que fue impulsado por el presidente Gabriel Boric, vimos cómo las izquierdas, ¿cierto?, seguían manteniendo esta iniciativa, ¿cierto?, de poder llevar adelante otro proceso constitucional. E incluso, ¿cierto?, no ganando sus ideas, las siguen teniendo vivas a través de su programa de gobierno y las instancias que llevan adelante en el Congreso. Entonces, la verdad es que sinceremos el debate. La izquierda no quiere cerrar este tema. Y con este acuerdo en materia de pensiones, que la derecha no se compre el cuento de que se va a cerrar este tema. No van a descansar hasta acabar con el sistema de AFP, que por lo menos, ¿cierto?, ha permitido que las personas tengan una mayor rentabilidad en sus pensiones, aun cuando esta es perfectible. Bueno, hay varios flancos por donde uno puede entrar a esta discusión, como decía muy bien Catherine Montealegre. Yo estoy de acuerdo contigo que creer que un tema se cierra simplemente porque se trata de un acuerdo, efectivamente hemos tenido tantos ejemplos que muestran lo contrario. Otro de los aspectos que también son relevantes, y quiero que lo conversemos también con Cristian Araya, que se está aquí sumando al panel como lo habíamos anunciado. Porque Araya no falla. Eso es lo que preguntábamos. ¿Araya no falla? ¿Será verdad o será fake? Es verdad, Araya no falla. Y fue verdad. Bienvenido, diputado Araya. Quería darle un segundo para que respirara porque venía corriendo, pero ya aquí no, ¿qué tal? Con las pilas puestas en una semana que va a estar muy intensa políticamente. Ya venían en la primera parte del programa conversando el tema que sin lugar a dudas se va a llevar el centro de la discusión política, porque está en riesgo el futuro del país. Estamos frente a una de las votaciones más importantes del último tiempo y creo que las cosas se están haciendo mal, no muy mal, pésimamente mal, de forma nefasta, acelerando una discusión con muy poca responsabilidad política, legislativa, pero también teniendo como antecedente que desde el otro lado, desde la extrema izquierda, nos dicen, ¿saben qué? Esto es un pequeño avance, pero nosotros vamos por todo. Sí, bueno, de eso mismo te quería preguntar, porque bueno, hay varias críticas, digamos, desde el mundo técnico, que ha sido bien interesante, y de hecho el propio presidente de la Unión Demócrata Independiente, hoy día en una radio amiga, en Radio Pauta, sostuvo, ¿cierto?, Guillermo Ramírez, que las pensiones, la reforma de pensiones no puede avanzar si resulta fiscalmente inviable, que es parte de las críticas que vinieron de incluso sectores como Libertad y Desarrollo, ¿cierto?, y de varios entes técnicos, y lo decíamos antes, incluso la propia Andrea Repeto, que es de izquierda, ¿cierto?, de una economista de centro izquierda, también planteaba estas dudas, y eso contrasta con la angustia, podríamos decir, las ansias que hay en muchos personeros por parte de los negociadores. Uno veía, por ejemplo, declaraciones de Juan Antonio Coloma o de el senador Galilea, que también estaban muy interesados en que esto, como fuera, se cerrara en el mes de enero, antes de que se fueran a la semana distrital y al receso legislativo, porque después se iba a perder de alguna manera el momentum. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya, esta parte? Porque después te quiero preguntar de unas encuestas que quiero preguntarle a los dos, que vimos unos resultados que también llamaron la atención. Uno se pregunta por qué Chile dejó de progresar, de crecer, de desarrollarse, porque es un país estancado que muchas veces vemos con muy, muy mala perspectiva del futuro. Bueno, una de las razones está precisamente en estos malos acuerdos que ya nos tienen acostumbrados ciertos personajes políticos. Y aquí puedo apuntar directamente, por ejemplo, al senador Coloma. Él fue uno de los responsables de la mala reforma tributaria de Arenas, que lo único que hizo fue dificultar el desarrollo del país, generó grandes retrocesos a nivel empresarial. Bueno, pagamos ya. Y así una y otra vez, esta lógica de que, mira, con esto, esta vez ya la cosa aquí se calma y se va a acabar. Entonces, por eso partimos del proceso constitucional número 1, ya, para poder zanjar el tema constitucional. Bueno, no contentos con eso, un segundo proceso constitucional para poder zanjar el tema constitucional. ¿Alguno de ustedes cree que el tema constitucional la izquierda lo cerró? Como que ya se acabó.
Mentira. El binominal. El sistema político, no, es que el binominal. ¿Qué pasó? Se eliminó el binominal. Resultado, un desastre. Y lamentablemente en este caso, yo siento con cierta ingenuidad las palabras del senador Galilea, que señala dar vuelta a la página respecto a la legitimidad de nuestro sistema de pensiones va a traer efectos positivos. Verdaderamente, un senador de la República que preside el partido político con mayor votación en la última elección, en alguna de las votaciones, porque otra república no ganó, pero digamos que en el fondo el que tiene hoy más cantidad de representantes, el presidente RN verdaderamente cree que con esto se va a acabar los berrinches, las pataletas y los impulsos de la izquierda para poder transformar el país. O sea, yo lo que me pregunto es que es tal el nivel de ingenuidad, no los conocen, son tan optimistas. O sea, realmente me cuesta comprender. Yo sé que acá, y lo hemos conversado en otras ocasiones, acá, Jorge, sabemos, los conocemos desde muy chicos a estos gallos. Y no van a renunciar. Ellos mismos lo declaran. Sí, pero es que son tan honestos de que la misma ministra Jara, que supuestamente está negociando, llega y dice que en marzo viene, pero por otro zarpazo. Entonces, ¿qué es lo que esperan? ¿Creen que con esto qué van a cerrar? No van a cerrar nada. Lo único que van a hacer es retroceder, tratar de salvar los muebles. A mí aquí lo que me preocupa es que detrás de esto no solo está la postura de ciertos controladores de los partidos políticos, la élite de los partidos políticos, los coroneles, generales, tenientes, ya no sé en qué grado irán. No, aquí hay un cuento más de fondo. También hay una parte del empresariado que está con tal de salvar los muebles. Es cosa de revisar el Mercurio. O sea, el Mercurio absolutamente jugado con esta reforma, publicando cartas que cuesta darle cierta validez porque son bastante panfletarias, en circunstancias que mucha gente que es muy asidua, muy cercana a Chile Vamos, la ha criticado abiertamente. Yo creo que aquí estamos jugando con el futuro del país, con las pensiones de los chilenos, y lamentablemente esta lógica de evitar que Belín Matei tenga que abordar este tema. Si acaso creen que con esto van a proteger a Belín Matei, ¿para qué va a ser presidente de la República si no es capaz de poder enfrentar este tema? Y otros más complejos. Viene el tema de la violencia, tenemos el terrorismo, el tema de la migración. O sea, bajo esta lógica, y hace algunos días escuchaba una columna de Tomás Bengolea en la cual criticaba los dichos de Guillermo Ramírez, presidente de la UDI, la cual decía, bueno, si no puede enfrentar estos temas y vamos a tratar de pasar para evitarle el problema, la pregunta de uno es ¿para qué? O sea, bajo esta lógica en marzo nos vamos a enterar de que van a regularizar los inmigrantes ilegales para evitar que tengamos tanto inmigrante ilegal en el próximo gobierno. O sea, esa es la lógica. Yo creo que esto le hace muy mal al país. Yo he escuchado, y con cierta esperanza, en muchas voces de Chile Vamos, de la UDI y RN, que dicen que no están de acuerdo, levantan la voz, se rebelan frente a este absurdo. Yo creo que eso es positivo, da algo de esperanza, pero espero que eso también en el Parlamento se traduzca en votos y que se logre constituir una mayoría para poder evitar y ponerle fin a esta mala reforma. Catherine Montealegre, ¿cómo lo ves tú? A ver, yo creo que lo primero, tomando en consideración algunos de los elementos que plantea el diputado Araya, a quien respeto mucho y a quien creo que hace un gran trabajo, y con el mismo respeto y cariño que le tengo al senador Coloma, yo respeto mucho que hoy día tengamos en la UDI personas que puedan influir y liderar grandes acuerdos como estos. Creo que la política de verdad hoy día merece a personas que tengan las capacidades suficientes para poder tener también la valentía de sentarse a la mesa y discutir temas que han estado por muchos años en discusión. Pero ¿influir para qué? Y esa es la gran pregunta. Yo vuelvo a reiterar, con todo el respeto y el cariño que le tengo a los dirigentes de mi partido, con la misma lealtad también a este proyecto generacional que nosotros estamos levantando, creo que es importante saber leer muy bien los tiempos en cuanto a cómo se llegan estos acuerdos, cuál es la influencia que estamos llevando adelante, y en eso yo comparto plenamente lo que ha planteado el presidente Guillermo Ramírez, cuando dice el Guille, ¿cierto? Bueno, aquí hay que tener ojo porque reforma de pensiones no va a haber si no resulta fiscalmente financiable, ¿cierto? ¿Cómo está la deuda pública hoy día? Y la verdad es que hay 3 puntos relevantes respecto de esta reforma. Lo primero, para mí, al menos personalmente, es que existiendo componentes de reparto, los diputados de derecha no deberían votar a favor esta reforma. Y eso es porque los principios no se transan, punto. O sea, esa es mi postura respecto de esta reforma. Lo segundo, por ejemplo, en la situación del bono tabla que dicen de hombre a mujer,
Exactamente. O sea, si existen componentes de reparto, y lo ha dicho Libertad y Desarrollo, y lo han dicho expertos de izquierda y de derecha, si existen elementos de reparto, esta reforma debería, o sea, por lo menos en quienes creen, ¿cierto?, en la capitalización individual, en la libertad de las personas, en la propiedad, no deberían estar a favor de una reforma que establezca elementos de reparto, sobre todo cuando se ha planteado que los elementos de reparto son cáncer en una reforma de pensiones. Eso es lo primero. Y yo por lo menos llamo a reflexión a quienes son de nuestro sector a entender que esta reforma previsional, ¿cierto?, teniendo componentes de reparto, no es una reforma que convenga ser aprobada. Lo segundo, ¿cierto?, es el elemento respecto de la deuda fiscal y cómo esto podría afectar las finanzas del país, si es que efectivamente es viable para poder ser financiada, porque, o sea, vamos a cerrar un tema, cerrarlo, digamos, entre comillas, para seguir mintiéndole a las personas de que van a tener mejores pensiones y después realmente se las van a pagar, realmente les van a devolver el supuesto préstamo, porque si es que no existen los dineros públicos hoy día para poder llevar a financiarla, si es que hoy día incluso no se están poniendo las cuentas, ¿cierto?, fiscales del gobierno, hay que ser muy responsable con eso para que no vuelvan a defraudar a los chilenos en un tema tan relevante como las pensiones. Y lo tercero, que dice relación también con cómo esto afecta la rentabilidad de los futuros pensionados. No solo de quienes hoy día, ¿cierto?, están a puertas de jubilarse, no solo de quienes en unos años más, ¿cierto?, van a poder jubilarse, sino de los más jóvenes como nosotros, que hoy día recién comienzan a ahorrar para su pensión, que hoy día recién están entrando a la fuerza laboral. ¿Cómo nos va a afectar esta reforma previsional? Porque la verdad es que quienes somos de esta generación, a quienes nos vendieron el sueño, ¿cierto?, de tener una mejor calidad de vida que nuestros padres, la verdad es que estamos viendo que nos estamos transformando en la generación del sacrificio. Gracias a las malas ideas del gobierno de Gabriel Boric, a esta generación que prometió el cielo y en realidad hoy día está entregando un país destrozado, las generaciones de jóvenes que hoy día tiene nuestro país están viendo cómo nos tiran al sacrificio en materia de vivienda, porque hoy día es imposible sacar un préstamo habitacional, el poder tener un subsidio para los más jóvenes es casi imposible. Las tasas, ¿cierto?, de impuestos y de crédito hoy día son tremendas. Al mismo tiempo tenemos profesión, somos profesionales, tenemos nuestro título, pero nos cuesta un mundo encontrar empleo y que nos paguen bien. Y hoy día vemos con materia de pensiones lo mismo. Bueno, sí, ¿saben qué? Mejores pensiones para quienes se están jubilando hoy, pero parece que la misma rentabilidad o la misma oportunidad no van a tener los jóvenes que se jubilen de aquí a 30 o 40 años. Entonces, la verdad es que creo que es injusto, especialmente considerando para las generaciones que han soñado con un mejor futuro en nuestro país. Vamos a ir a nuestra primera pausa y seguimos conversando con Cristian Araya y Catherine Montelegre aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. Quédese ahí. Ya estamos de regreso en Nuevas Voces conversando con Cristian Araya y Catherine Montelegre. Fuertes declaraciones en periodo de pausa. Aquí empiezan las conversaciones, la profundización en los temas. Algo de eso estaremos conversando en un ratito más, pero también aprovechar de saludar a todos quienes también hacen posible que exista esta comunidad de Nuevas Voces, que se conectan con nosotros a través de YouTube, que nos están acompañando en el chat, que le ponen me gusta en el chat también de YouTube y evidentemente también que nos siguen en nuestras redes sociales en @Voces por Chile en todas y cada una de las redes sociales. Saludar a quienes están también presentes en el chat, a Alfredo, a Camilo, a Santiago, a Nemesio, a Rodrigo, a Cristian, a Heriberto y a tantas otras personas. Tengo a Felipe, Magdalena, Constanza, Martín, Tomás, Mickey, Rosario, María Jesús, Alexandra, todos que están escuchando Nuevas Voces de Radio Agricultura. Eso, y recuerde ponerle me gusta, ponerle like para llegar a más personas. Oye, el día viernes, la semana pasada, llegamos a más de 400 likes, el récord histórico que habíamos tenido en YouTube, así que si nos ayudan a llegar a más personas, sin duda que es fabuloso. Me mandaba el otro día a Carlos Sublet, que ustedes conocieron la semana pasada, que además de inaugurar como panelista, es el encargado también de nuestras redes sociales, nos mandaba las gráficas de cómo ha aumentado en seguidores y también en interacciones en redes sociales, y estamos muy, pero muy, muy contentos. En Instagram, Voces por Chile, @Voces por Chile, y si no también pueden seguirnos, como compartimos, @Cristian Araya L. Claro, @Doc Jorge Acosta. Y también la Cate. @Cate.Montelegrian. Muy bien. Y vamos a saludar también a quienes hacen posible nuestro programa.
Si a tu hijo o hija le fue bien en la PAES 2024, esta noticia te va a encantar. Caja 18 premia a los 3 mejores puntajes con bonos de hasta 2 millones de pesos. Bonos exclusivos para afiliados y sus cargas inscritas. Conoce más y postula en www.caja18.cl. Caja 18, la mejor caja para Chile. Y en Capital te acompañan en tu presente y futuro para que puedas cumplir tus metas. Descubre todos los servicios que tienen para ti en cada etapa de tu vida. Capital, contigo en tu presente y futuro. Visítalos en afbcapital.cl. Oye, hay un tema que no podemos dejar de conversar a propósito del tema de pensiones que a mí me llamó mucho la atención. Yo de verdad que he impactado con esto porque el día sábado o el viernes de la tarde se conoció la encuesta Panel Ciudadano UDD, creo que estuvo incluso también en el Mercurio, fue parte de lo que se publicó, de los resultados de la encuesta y mostraba algo que ha sido consistente no solamente en los últimos meses, sino que en los últimos años, y que mostraba que el 55% de los chilenos quería que toda cotización adicional fuera a sus cuentas individuales. Y era cerca de un 20 y tanto o 10 y tanto por ciento el que estaba a favor de la propuesta del gobierno de ir a esta división entre el 4,5 a cuentas individuales y 2,5 al préstamo, ¿ya? Pero resulta que 2 días después, ayer en la noche, hoy día en la mañana, conocimos la encuesta CADEM. Y quiero decirlo, me llama mucho la atención, porque la encuesta CADEM sostuvo que había un 68% de chilenos que apoyaba la reforma de pensiones tras el acuerdo del gobierno con Chile Vamos. Y yo digo, pero nunca había visto un cambio tan radical en tan poco tiempo, porque la propia CADEM había dicho el 10 de junio, o sea, un poquito tiempo más allá, hace 6 meses, que de nuevo, igual que como lo había dicho la Panel Ciudadano UDD, el 54% de los chilenos quería que la cotización adicional fuera a sus cuentas individuales. Entonces, yo sé que aquí muchas veces, sobre todo Cristian Araya, ha sido muy duro y muy crítico con respecto a las encuestas, pero hoy día, viendo este número, hay algo que de verdad no me calza. De verdad no me calza. O sea, ¿cómo quizás cómo se hizo la pregunta, si se dio el detalle de lo que traía el acuerdo? Porque efectivamente, cuando hay un buen acuerdo, uno está, evidentemente, a favor de aquello. Pero cuando un acuerdo va en tan abierta contradicción de lo que consistentemente han dicho las encuestas, o las personas no estaban informadas, no sabían el contenido de la encuesta, del acuerdo, o la encuesta no se le hizo la pregunta más apropiada, que era saber si querían o no querían que el 6% fuera sus cuentas individuales. ¿Cómo lo ves, Cristian Araya? El primer contrato, 31 de mayo del 2022, por 141 millones de pesos. Segundo contrato, el 12 de mayo de 2023, por 517 millones de pesos. Luego, a mediados del año pasado, un tercer contrato por 470 millones de pesos. Estamos totalizando cerca de 1.149 millones de pesos. Esos son los contratos que tiene CADEM con el gobierno de Gabriel Boric. Yo creo que eso me da algunas luces de por qué es tan favorable el resultado de esta encuesta con los intereses del gobierno. Yo creo que se me ocurren 1.149 millones de razones para que sea un poquito más favorable la cosa hacia el gobierno. Ya, yo entiendo tu tesis, Cristian, pero te quiero decir que me llama la atención que haya un cambio tan drástico y que no se hagan cargo. Yo me acuerdo también, acuérdense, este hecho me hizo recordar otra cosa a propósito del plebiscito del 4 de septiembre. ¿Se acuerdan o no? Cuando también todas las encuestas mostraban que ganaba el rechazo por una cantidad importante, pero nunca nadie pensó que iba a ser tan importante, pero que ganaba el rechazo. Y resulta que esa semana, tiene que haber sido el jueves, se hizo la manifestación del Centro de Santiago. ¿Se acuerdan o no? Que fue bien masiva ahí al frente del Cerro Santa Lucía. Y la manifestación del rechazo, esa fue la manifestación del apruebo, y la manifestación del rechazo fueron unas pocas personas arriba del cerro. Así es. Y mucha gente se angustió y empezaron a correr en círculo y dijeron, bueno, quizás las encuestas se equivocaban. Y escuché declaraciones también de Roberto Isixson en ese tiempo que dijo, mira, cualquier cosa puede pasar. La cosa está abierta. Está abierto. Sí. Hay un empate técnico. Después de lo que pasó el miércoles, todo puede pasar. Chuta, y yo digo, bueno, y el resultado fue 62-38. Entonces, ¿cuánto hay verdaderamente de encuesta, de medir objetivamente los datos, y cuánto hay de interpretación?
Porque a mí me llama mucho la atención ese contraste, Catherine Montealegre. ¿Cómo lo ves tú? Sí, bueno, las encuestas son también una lectura del minuto, lo hemos dicho siempre. La verdad es que yo no miro mucho de repente las encuestas, no sé si representan en absoluto la realidad o en cierta manera muestran más bien o quieren instalar una tendencia, sin criticar, digamos, los instrumentos que se utilizan o las instituciones hoy día que llevan adelante las encuestas. Algunos efectivamente cumplen con digamos, con señalar lo que está pasando en un momento determinado. Otras se equivocan bastante. Lo vemos, por ejemplo, en las últimas elecciones. Algunas, digamos, distan mucho de lo que finalmente resulta plasmado en los escenarios electorales. Entonces, la verdad es que no sé si me llama mucho la atención. No sé si es algo que en el último tiempo nos llame mucho la atención cuando hay mucha disparidad entre las encuestas y lo que finalmente aparece en la realidad. Y bueno, y respecto de efectivamente el tema de pensiones, creo que una de las cosas que sí me ha parecido una congruencia es ver cómo en los diferentes sectores, tanto de derecha como de izquierda, independientes si están a favor o en contra de la reforma de pensiones, se ha planteado que la sostenibilidad fiscal es clave. Y eso yo lo he visto desde la candidata presidencial mejor evaluada, que es Evelyn Matei, lo he visto también en los sectores de la UDI, de RN, de republicanos, y lo hemos visto también en algunos actores de izquierda. Y creo que eso es importante, porque mañana entiendo que viene el informe del Consejo Fiscal Autónomo sobre cómo se va a proyectar, ¿cierto?, la sostenibilidad fiscal de esta reforma, y debería ser clave para esperar a ver qué dice y qué, digamos, pasos se siguen respecto de este informe con posterioridad. Porque si es la preocupación de muchos de los que están o en contra o a favor de esta reforma, debería ser clave para determinar si se suman más apoyos o se restan más apoyos finalmente a esta reforma previsional. Por lo menos para que se cambie aquello que podría ser perfectible en este texto. Bueno, varias cosas con respecto a la reforma de pensiones vamos a estar discutiendo en la semana. Evidentemente vamos a tener distintos puntos de vista y vamos a ver cómo avanza y si finalmente se aprueba, porque entiendo, Cristian Araya, que esta semana termina el trabajo legislativo de este periodo, ¿no? Al menos, lo primero es que el Senado y la Cámara de Diputados funcionan en fondo cada uno con su ritmo. Y en ese sentido, supuestamente esta es la última semana legislativa. No significa que cierre el Congreso ni que los parlamentarios se vayan de vacaciones, sino era la última semana donde sesionaba la sala de la Cámara. Normalmente la sesión es lunes, martes, miércoles. ¿Qué es lo que pasa? Pidieron la unanimidad para sesionar en la semana distrital. Para eso se requiere la unanimidad de los comités, que es la forma de coordinación que tienen los diputados en la Cámara. Nosotros no la dimos. Yo personalmente estuve en esa reunión, no la di. ¿Y por qué? Porque acá lo que hay es un intento de pasar entre gallo y medianoche una de las reformas más importantes de los últimos 30 años. Y eso es impresentable. Estamos a última hora esperando que llegue el informe sobre la viabilidad fiscal. ¿Me van a decir que lo van a leer en un día, en media tarde, en 20 minutos? ¿Van a hacer un análisis profundo? ¿Van a conversar y tratar con expertos? O sea, ¿cuántos proyectos de ley se tramitan durante años en el Congreso? Pero entre gallo y medianoche. Esta es una pasada. Aquí están tratando de pasarnos gatos por liebre. No se ha visto la letra chica, no se han analizado a cabalidad las repercusiones que va a tener cada uno de los artículos presentados, las indicaciones. Entonces es de una irresponsabilidad tal tratar de pasar esto a última hora que nosotros nos opusimos. ¿Cuál es la alternativa que están hablando? Son dos. Una, que el Senado despache esto el día jueves y citen a la Cámara viernes, sábado, que es una de las alternativas. O sea, ven lo trucho que suena todo esto. Y la segunda alternativa es que el presidente de la República haga ejercicio de su facultad constitucional, que entiendo no es ejercida desde 1945, puedo estar equivocando, que me ayude algún constitucionalista, que le permite poder citar al Congreso. Pero eso ya también es otra repercusión, porque en el fondo hay una suerte de interferencia ya del Ejecutivo en torno al legislativo. Yo creo que el escenario aquí es bien claro. Acá se está tratando de imponer una cocina política, algo que se acordó fuera del Congreso, porque esto no fue tratado en comisiones. Las indicaciones no fueron tratadas en comisiones y producto de un análisis de cara a la opinión pública, televisado. No. Esto fue en alguna oficina, en algún despacho, no tengo idea en qué café, fueron supuestamente acordadas estas indicaciones
y hoy el Congreso está actuando como un buzón. Y eso es muy grave, porque no hay espacio para la reflexión, para el análisis crítico. Estamos hablando en serio de algo tan importante, de algo que va a repercutir en todos nosotros por los próximos 30, 40 años. Y esto se está pasando entre gallos y medianoche. Yo creo que le hago un llamado a todos los que nos están escuchando a levantar la voz, a apretar a sus parlamentarios, a escribirle a los que si lo tienen en WhatsApp, mándenle un WhatsApp, si lo tienen en redes sociales, escríbale un tweet, escríbale en su Instagram, mándele un correo electrónico, publíquele, que esto no pase entre gallos y medianoche, porque las consecuencias van a durar décadas. Bueno, estamos conversando con Cristian Araya, con Catherine Montealegre. Vamos a ir a nuestra última pausa, mientras ya la televisión muestra que está a minutos de comenzar el segundo gobierno de Donald Trump en la presidencia de los Estados Unidos, en lo que llaman ellos la inauguración del periodo presidencial. Acaba de entrar al Capitolio el hasta ahora presidente Biden, y en los próximos minutos va a asumir cuando se escucha de fondo Cristian Araya, te queremos ver bailar. Oye, que ayer salió Village People bailando con Donald Trump en el rally que se hizo antes de la asunción de Donald Trump, que ahí está entrando en estos minutos al Capitolio para tomar posesión de el cargo. Dijo que venía un montón de decisiones ejecutivas que puede hacer el presidente de los Estados Unidos para hacer un cambio, dijo él, radical desde el primer minuto. Yo solo debo decir que la elegancia de Melania Trump me impresiona y que ojalá lo pudiéramos tener acá. No, extraordinario. Otro nivel. Una primera dama. ¿Qué nivel? Y todos con corbata, todos con corbata, incluso los progres, todos con corbata. Y está entrando en este minuto J.D. Vance, el vicepresidente electo, y en pocos minutos más va a entrar Donald Trump, por si lo quieren ver en la televisión. Vamos a ir a nuestra última pausa y ya volvemos aquí en Nuevas Voces de Radio Agricultura. ¿Qué es? Ya estamos de regreso en Nuevas Voces, conversando con Catherine Montealegre, con Cristian Araya, porque hay un tema que está candente. No es solamente que ya acaba de ingresar Donald Trump a tomar juramento para iniciar su mandato, el 47º presidente de los Estados Unidos, sino que además aquí nosotros vamos a tener elecciones presidenciales en noviembre, al menos la primera vuelta. Y puede ser que tengamos primarias. Por primera vez se manifiesta al respecto la candidata presidencial, que además fue nominada, ¿cierto?, por la Unión Demócrata Independiente y por Renovación Nacional como su candidata oficial, Evelyn Matei, quien apunta a una primaria amplia de las oposiciones para enfrentar las presidenciales del 2025, según acaba de informar hace algunas horas La Tercera. La candidata y ex alcaldesa de Providencia sostuvo este lunes que lo más importante es hacer efectivamente una primaria lo más amplia posible, y en específico incluso sobre puntos en común con Johannes Kaiser recalcó que en materia de seguridad ciudadana, por ejemplo, estamos todos bastante alineados. No se había escuchado con tanta claridad que quisiera una primaria a la exalcaldesa, y ella dijo, hoy día ha empezado una coordinación que yo valoro enormemente a propósito de sus equipos de trabajo, y evidentemente también ha habido varios comentarios a propósito de lo que comentábamos anteriormente, que es esta nominación oficial que hizo también la Unión Demócrata Independiente el fin de semana. Así que quiero preguntarle a Catherine Montealegre cómo lo ve. A ver, qué bonito fin de semana ha sido esto. La verdad es que yo formé parte de la proclamación de la candidata presidencial Evelyn Matei. Nosotros como juventud, ¿cierto?, las nuevas generaciones de la UDI fuimos uno de los primeros estamentos en poder proclamar a Evelyn Matei. La verdad es que independiente de las posturas, ¿cierto?, que uno podría de repente señalar, oye, mira, sabes que yo no estoy en el 99,9% quizás, o sea, estoy en el 99,9% de acuerdo con todo lo que plantea Evelyn Matei, pero puede que haber alguna discrepancia. La verdad es que lo que vimos el fin de semana fue total y absoluta unidad, total y absoluta generosidad por construir un proyecto que permita sacar adelante a Chile por los caminos de la libertad y el progreso. Y la verdad es que esa candidatura a mí me permite entender que cuando se
actúa con generosidad, cuando se actúa con unidad, cuando se actúa con claridad respecto de los caminos que se tienen que llevar adelante, la verdad es que las cosas comienzan a funcionar bien. Y yo hoy día veo una candidata presidencial, la verdad es que bastante fortalecida, sobre todo considerando a los demás candidatos de la derecha y centro derecha, y al mismo tiempo muy abiertos al poder construir esa unidad o esa mayoría dentro de la derecha y centro derecha en todo ámbito. Y yo no solo he escuchado a Evelyn Matei plantear, digamos, estar abierta a una primaria, lo he visto también con los diferentes presidentes de los partidos que forman Chile Vamos. En eso, por lo menos, creo que ha habido siempre voluntad para lograrlo. Lo hemos visto también por el candidato Johannes Kaiser, ¿cierto?, de poder participar en una primaria. A mí me encantaría ver esa misma valentía y generosidad de parte de José Antonio Kast, que hoy día está enfrentando una candidatura, creo yo, esta es mi opinión personal, con todo el cariño que le puedo tener a José Antonio y también a nuestros amigos republicanos, pero creo que están enfrentando una candidatura bastante debilitada y también dividida frente a una primaria. Pero eso no significa, ¿cierto?, tener la generosidad de participar de estas primarias, de fortalecerse quizás en este tiempo que queda y participar, digamos, en un gran conglomerado que permita entregar un liderazgo fuerte de cara a las elecciones presidenciales. Yo creo que cuando uno ve la amenaza del octubrismo que comienza a llegar no solamente a través de una nueva candidatura presidencial, sino también de quienes, los actores, ¿cierto?, que van a participar en el Congreso, uno tiene que poner la generosidad de nuestros liderazgos a disposición de Chile, y yo espero que así sea para la primaria. La abanderada de la Unión Demócrata Independiente incluso puso como ejemplo que en las elecciones municipales pasadas hubo una alianza entre el oficialismo y la democracia cristiana. Si la DC ha podido conversar con el Partido Comunista, uno siente básicamente que, claro, uno no comparte todo, no es necesario, obviamente, en ninguna coalición amplia se comparte todo. Incluso el presidente de la Unión Demócrata Independiente, también Guillermo Ramírez, sostuvo que hay una oportunidad que nunca se había tenido, que es lograr mayoría en el Congreso, y que nuestro sector político ha tenido una mayoría, nunca ha tenido mayoría en ambas cámaras, y podemos lograrlo en este noviembre. Para eso se requiere unidad, y por eso vamos a insistir hasta el último minuto en que tengamos primarias presidenciales amplias, desde demócratas amarillos hasta el Partido Republicano. ¿Cómo lo ve el republicano, el diputado Cristian Araya? Mira, lo primero sí hay que valorar que al menos haya levantado la olla y haya hecho algo Evelyn Matei, que yo creo que eso es una de las grandes carencias hoy en su candidatura, que no marca posiciones. Al menos valoro que haya dicho algo. O sea, dijo su postura y explicó su postura ampliamente en el discurso del fin de semana. Por eso, yo creo que eso es muy valioso, que tome posiciones, que es lo que se necesita. En tiempos de crisis uno se requiere a la autoridad y de la autoridad los sistemas, ¿qué es lo que piden? Dirección, orden y protección. Y eso es importante, que quienes quieren asumir cargos como el de presidente de la República den eso. Luego, aquí nosotros hemos sido claros, 2 candidatos de derecha en primera vuelta fortalece la competitividad de las listas parlamentarias. Y eso lo hemos visto en las elecciones anteriores. Porque Evelyn Matei llega a un mundo muchas veces distinto al que llega José Antonio Kast, y nos permite poder sumar esfuerzos. Hay gente que, por ejemplo, ha votado históricamente por la centroizquierda, pero que hoy ve en el proyecto republicano una mayor sintonía porque se hace cargo de urgencias sociales como la inmigración, como el narcotráfico, como la crisis económica. Y vemos como, por ejemplo, el caso del Partido Republicano, en zonas, por ejemplo, del norte del país, donde históricamente fue la izquierda la que la lleva, bueno, gente que pasó a votar no hacia Evópolis, no hacia RN, sino a republicano. Es una tensión, por eso no es lineal, eso es lo primero. Entonces, esto te permite llegar a distintos mundos. Lo segundo es que en la medida que no haya agresiones ni descalificaciones, como hizo Sebastián Sichel en su momento contra José Antonio, yo creo que esto le permite poder avanzar a ambos y fortalecerse, porque desde la izquierda van a ser tremendamente virulentos, van a ser tremendamente odiosos. Yo creo que esto permite poder dividir un poco los ataques para que no se concentren todos en una sola candidatura. La izquierda va a llevar varios candidatos, va a haber segunda vuelta, eso es un hecho. Y también aquí esta lógica de que la campaña de José Antonio es debilitada, que un poco lo que ha tratado de instalar las élites empresariales y también algunas élites políticas e intelectuales, porque en el fondo ven, como lo han visto en otras ocasiones, como una amenaza. El año 2017
planteaban a José Antonio, oye, José Antonio va a sacar más del 2%. Yo estuve en esa campaña, éramos muy poquitos los que estuvimos poniendo el hombro, estando dispuestos a dar la cara en esa campaña. Bueno, sacó un 8%. En la segunda, ya, año 2021, oye, si era obvio que Sichel iba a ser presidente de la República. ¿Por qué José Antonio no se hace senador? Eso es lo que pero hasta el cansancio lo escuché. Y el resultado, el que logró salvar el buque fue José Antonio Kast. Y sacó la primera mayoría en primera vuelta. Entonces, que ahora se diga que ha disminuido, cuando está marcando ya un 10, estamos hablando que ya te marcaba 2, al mismo tiempo marcaba un 3, en la famosa CADEM, a igual fecha en el periodo pasado, y terminó siendo la primera mayoría en primera vuelta. Ya, pero está más debilitado que Evelyn Matei, ¿o no? Pero espérate, ahora en igualdad de condiciones, bueno, Evelyn Matei está en el lugar que hace 4 años tenía Daniel Jaue. En segundo lugar está Joaquín Lavín. Pero entonces, por eso yo creo que falta mucho. ¿Un mes o Daniel Jaue 2 años? No, esto era a enero del año 2021. Porque misma fecha, misma encuesta. Un mes. Y Evelyn Matei salía tercero y José Antonio Kast salía cuarto. O sea, al final del día, cuando falte en política. Y aún así perdió. En política falta mucho. Yo creo que hacer esta política ficción no es positiva, porque al final es como, a mí me gusta, no sé, una cosa o la otra. No, ojalá esto se trate de ideas, se trate de un proyecto país, que ojalá Evelyn Matei pueda presentar un programa de gobierno robusto, ciertas ideas para poder enfrentar las crisis que vive el país. Lo mismo José Antonio, lo mismo Johannes, que yo creo que también hace una contribución tremenda desde su posición, lo cual compartimos la gran mayoría de los puntos. O sea, yo creo que esto le hace bien que 3 candidatos de derecha estén arriba en la encuesta y que tengan mayor apoyo social, es positivo, porque nos permite también poder difundir uno de los grandes problemas, y con esto cierro porque yo ya veo nervioso Jorge con los tiempos, es que una de las grandes dificultades que tenemos como sector es que durante muchos años vivimos acomplejados de decir en qué creíamos, qué era lo que propiciábamos, impulsábamos. Yo creo que haya más candidatos de derecha nos permite poder llegar a mucha gente que, una vez que nos escucha, nos da un tiempo, un ratito para entender por qué estamos a favor de una cosa o en contra de la otra. Bueno, hay mucha gente que se empieza a sumar a los proyectos, ya sea el Partido Republicano, ya sea Nacional Libertario, ya sea Chile Vamos. Yo creo que eso es positivo, no hay que verlo como una amenaza, y espero que se centren mucho más el esfuerzo en combatir las malas ideas de la extrema izquierda, el daño que le ha hecho a la institucionalidad, los malos acuerdos, más que estar peleándose en el fondo la cosa chica con los que están entre comillas más cerca. Bueno, tenemos que irnos, pero la gran pregunta yo creo que va a quedar es ¿qué va a pasar cuando se imponga más o menos la realidad? Porque los republicanos han dicho que van a ir a primera vuelta. Sí. Evelyn Matei está diciendo, mira, yo quiero una primaria lo más amplia posible. ¿Qué pasa en el medio? Cuando la primaria es con todos menos con los republicanos. Si se sube Kaiser, que ya había dicho que quería ir a una primaria. Si se sube Carter, que está entusiasmadísimo en una primaria. Si se sube incluso la senadora Rincón, que también había manifestado que estaba interesada a ir a esa primaria. ¿Irá a ir a realizarse igual la primaria? ¿Matei estará dispuesta a hacer esa primaria? Es una pregunta interesante que sin duda vamos a seguir conversando aquí también en los próximos paneles con Catherine Montealegre. Ojalá todos pongan primero a Chile antes que los beneficios de los partidos especialmente. Y también con el diputado Cristian Araya. Muchas gracias por haber estado aquí. Usted quédese en Radio Agricultura porque ya viene Deportes en Agricultura. Nosotros nos encontramos mañana en una nueva edición de su programa Nuevas Voces a las 13 horas absolutamente en vivo. Que tengan bonita tarde. Nos vemos mañana. Chao, chao. Nos vemos, cuídense.